Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de la sala en el que hoy vamos a tener el honor de trasladarnos a Chile y de conversar con el ministro José Ignacio Vázquez del Tribunal Constitucional de Chile. Antes de darle el uso de la voz al ministro, me voy a permitir presentar su síntesis curricular. Él, como ya lo dije, es ministro del Tribunal Constitucional de Chile y además es miembro titular de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. En su formación académica, pues destaca que él estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. Además, es magíster en Ciencia Política por la Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Público por la Universidad de los Andes y además es candidato a doctor en esta última universidad, así como también por la Universidad de Salamanca. En su trayectoria profesional, él ha destacado como ministro del Tribunal Ambiental de Santiago y además director de estudios de la Corte, del Centro de Estudios de la Corte Suprema de Chile. Él es profesor en Derecho Constitucional y de Ciencia Política por la Universidad de Chile, además de que ha impartido docencia, ¿no?, en varias universidades sobre derecho político, urbanístico, ambiental y filosofía política. Y nos acompaña hoy, ya les dije, tenemos el honor de que nos acompañe en un día histórico también para Chile, puesto que hoy se cierra el trabajo de la Convención Constitucional y va a ser un honor abordar diversas temáticas con él. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Wendy. Un honor y un orgullo y muy agradecido de estar presente aquí en este espacio del Tribunal y de la Escuela Judicial Electoral de México. Así que después de haber estado hace unos meses atrás en Ciudad de México, invitado por el Tribunal Electoral, y donde tuve el honor de compartir con varios de los ministros de ese tribunal y digamos, poder expresar algunas ideas en relación precisamente a temas de parámetros electorales de la Comisión de Venecia en comparación con Chile. Así que muchas gracias, Wendy, una vez más, gracias a la Escuela Judicial y al Tribunal, desde luego, a ustedes. Gracias. Hoy vamos a tener, ¿no?, el honor de conocer de su mano un poco cómo trabaja el Tribunal Constitucional de Chile. Sabemos que en 1925 en Chile se establece por primera vez la posibilidad de llevar a cabo un control jurisdiccional de las normas. Antes ese control se llevaba por la vía política, ¿no?, a través de la actuación del Congreso. En 1925 es la Suprema Corte, la Corte Suprema de Chile, la encargada de llevar a cabo este control, que si no me equivoco era un control a posteriori y con efectos ilimitados, ¿no?, para el caso concreto. En 1970, en una reforma constitucional, se crea por primera vez un tribunal constitucional siguiendo el modelo de justicia constitucional concentrado, que es el modelo no relevante en Europa. Posteriormente este tribunal se disuelve en 1973 y se vuelve a reactivar en 1980. Entiendo que en el año 2005 se llevaron a cabo una serie de reformas, una reforma constitucional que impacta directamente también en la actuación del Tribunal Constitucional. Usted ha sido electo como ministro del Tribunal Constitucional en el año 2015, posterior a la reforma del 2005. No sé si nos podría contar cuál es el procedimiento que se sigue en Chile para elegir a las ministras y a los ministros del Tribunal Constitucional. Claro, sí, usted ha hecho un resumen muy interesante de lo que ha sido la historia del Tribunal Constitucional. Desde luego, efectivamente, el año 1925, en la Carta Constitucional de 1925, se establece por primera vez un control jurisdiccional en manos de la Corte Suprema de la constitucionalidad de determinados preceptos legales
en el caso concreto, efectivamente. Y esto se le entregó, esa competencia se la entregó a la Corte Suprema, que la mantuvo hasta el año 2005. Pero hago previamente, como usted bien señalaba, el 2010, perdón, en 1970 se aprobó una reforma constitucional en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. En esa época se establece por primera vez un tribunal constitucional en Chile, y es el primer tribunal constitucional de América Latina, que va a tener 5 integrantes, ministros, y que va a conocer en el fondo, de resolver conflictos de constitucionalidad entre los poderes del Estado. Esa fue básicamente digamos, la motivación y el objetivo de esa primera época del Tribunal Constitucional. Porque uno de los antecedentes históricos que se tuvo presente fue precisamente un gran conflicto de constitucionalidad entre el gobierno, el presidente de la República, y el Congreso en 1891, que ante la negativa del Congreso a aprobar unas leyes periódicas que eran del presidente de la República, iniciativa del presidente de la República, dio paso a una guerra civil con varios miles de muertos en 1891. Bueno, frente a ese permanente conflicto que siempre ha existido entre presidente y Congreso, entonces, en los años 60 surge la idea de un tribunal constitucional, un órgano que resolviera estos conflictos. El año 1970, como señalaba, se establece entonces un tribunal constitucional. Luego, el 73, con ocasión del golpe de Estado de 1963, se cierra el Tribunal Constitucional, y posteriormente la Constitución de 1980, que es la Constitución que se dicta durante ese periodo, se restablece el Tribunal Constitucional, que comienza a funcionar en 1981. Y ese Tribunal Constitucional va a conocer de muchas atribuciones, entre otras, digamos, ¿no es cierto?, el ejercer el control de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales, de las leyes interpretativas de la Constitución, pero la facultad que originalmente se le había entregado a la Corte Suprema en 1925, en la Constitución de 1925, de conocer las inaplicabilidades, o sea, el control a posteriori, ¿cierto?, represivo de los preceptos legales, siguió en manos de la Corte Suprema y no se le entregó al Tribunal Constitucional. Dado que durante tanto el periodo anterior a 1981 como el periodo que va hasta el año 2005, la Corte Suprema tuvo un ejercicio bastante limitado y poco acogedor, por decirlo de una manera, de este requerimiento de inaplicabilidad. Finalmente, en el año 2005 se reforma la Constitución, se introducen grandes reformas a la Constitución, y entre otras se reforma el Tribunal Constitucional, en parte en la integración, y desde luego se le traspasa de la Corte Suprema al Tribunal Constitucional esta atribución de conocer de las inaplicabilidades en el caso concreto, o sea, el control a posteriori, el control represivo de preceptos legales en gestiones judiciales pendientes. Ahora, el otro elemento que acabo de señalar, y ahí voy a la pregunta que usted me hizo originalmente, se constituye un tribunal con 10 integrantes. ¿Ya? Con 10 integrantes, o sea, un número par. Y ese nombramiento de los integrantes del Tribunal Constitucional queda dividido de la siguiente forma: queda entregado un poco como lo que ocurre en Italia, fundamentalmente, también algo en España. Queda entregado tres integrantes nombrados por el presidente de la República, 3 integrantes nombrados por la Corte Suprema, cuyo es el caso mío, digamos, ¿no es cierto?, que yo fui nombrado por la Corte Suprema, y 4 integrantes nombrados por el Congreso, 2 por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado. De manera que con eso suma 10 integrantes en total el tribunal. Y como le digo, yo fui efectivamente
usted tiene ya el dato ahí, ¿no es cierto?, fui nombrado en septiembre del año 2015, juré ese año, de manera que yo estoy pronto a cumplir 7 años en el tribunal, el periodo de nombramientos de 9 años, y bueno, dependiendo desde luego de un hecho más histórico que el de hoy día, que será el día 4 de septiembre, que es el plebiscito de salida, como se denomina, a este proceso de redacción de una nueva Carta Constitucional. Ese día, digamos, se verá si el Tribunal Constitucional, en el caso de que se apruebe, cesa en sus funciones unos meses posteriormente, y a partir del próximo año, 6 meses después de la entrada en vigencia de la Constitución, comienza a funcionar un nuevo órgano de jurisdicción concentrada y especializada, que sería una Corte Constitucional, no un Tribunal Constitucional, sino una Corte Constitucional, y además, digamos, nosotros se constituiría con nuevos integrantes, ¿no? De manera que eso es más o menos, siguiendo su huella histórica que usted señalaba, ese es más o menos el itinerario y lo que ha sido el itinerario histórico y lo que será, digamos, probablemente a futuro este asunto. Sí, me llamaba la atención precisamente eso, ministro, me recordaba la integración del Tribunal Constitucional Español por cómo interactúan los poderes del Estado, ¿no? En el nombramiento del Tribunal Constitucional, que muchas veces se ha dicho que es un órgano anómalo, si se le puede decir así, dentro de la tripartición de poderes, ¿no? Y incluso en Europa se discute en la academia, ¿no?, de dónde viene la legitimación del Tribunal Constitucional en esa tripartición de poderes. Quizá esta manera, ¿no?, de hacer participar al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, que son poderes controlados por el Tribunal Constitucional, también coadyuva, ¿no?, a fortalecer esa legitimación, que daría parecida a la integración o la manera de elegir a las y los ministros. No sé si va a ser ese el término con el que se les va a nombrar si se llega, ¿no?, a aprobar esta nueva constitución. Se va a seguir un procedimiento similar a este, y quienes están en el cargo ahora mismo podrían optar también a integrar esta Corte Constitucional, dado que se va a tratar de un nuevo órgano. Sí, bueno, efectivamente la composición aumenta, el número se termina con el número par de 10 ministros, y eso es muy bueno porque en definitiva se termina con lo que se denomina el voto dirimente, que tiene el presidente del tribunal cada vez que hay requerimientos parlamentarios. O sea, no siempre, no en todas las atribuciones hay voto dirimente, solo lo hay respecto de lo que se denomina, ¿no es cierto?, el requerimiento parlamentario, cuando hay un proyecto de ley que se discute y que se estima que puede ser inconstitucional, que sería el control preventivo de leyes, de proyectos de leyes. Y entonces se aumenta, en el caso de la futura y eventual Corte Constitucional, de 10 a 11 integrantes. Ahora, hay un tema relevante a propósito de lo que usted, la primera expresión que señaló en esta pregunta que me hacía, sobre el tema de la legitimidad y la discusión que ha habido, sobre todo cuando se tiene presente la existencia de la división tripartita de poderes. Pero esa división tripartita de poderes es una interpretación que se hizo respecto de las tesis de Montesquieu. La verdad es que en el Estado constitucional de derecho avanzado y moderno, ¿no es cierto?, etcétera, y sobre todo, por ejemplo, en el esquema actual de nuestro Estado constitucional, la división tripartita está absolutamente superada. Desde luego, aparte del Tribunal Constitucional, hay una serie de otros órganos, por ejemplo, una Contraloría General de la República, un Banco Central, que de alguna manera interactúan en el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales. Y en el caso de la Contraloría General de la República en Chile, es un órgano que controla, a pesar de que forma parte de la administración del Estado, pero es un órgano autónomo y en consecuencia controla los actos de la administración del Estado, los actos administrativos propiamente tal. De manera que ya hay otro órgano, ¿cierto?, otro órgano que interviene en este juego que para mí y para muchos autores es la esencia de la división de poderes, que es los checks and balance, o sea, los frenos y contrapesos, los equilibrios. Eso es lo fundamental, y creo que en la medida en que hayan más órganos que intervengan,
no solamente los tres clásicos, sino que más órganos, me parece que precisamente hay más control y de esa manera se cumple a cabalidad la idea, ¿no es cierto?, de un poder controlado. En el caso chileno, además hay un Banco Central, que es un órgano autónomo y técnico, que también, ¿no es cierto?, tiene atribuciones propias y que también interviene en un proceso de toma de decisiones políticas fundamentales en materia financiera, por ejemplo. Y desde luego, agrego, ¿no es cierto?, finalmente agrego el Tribunal Constitucional, que es, uno podría decir, es el cuarto poder, pero es uno más dentro de este conjunto de órganos que se van equilibrando y de alguna manera van consolidando un Estado constitucional de derecho. Y hay un tribunal calificador de elecciones también, Y ¿no? hay una justicia electoral, compuesta por dos órganos, que es un tribunal electoral, un tribunal calificador de elecciones con tribunales electorales regionales, y hay un servicio electoral, un órgano que es el encargado precisamente de administrar todos los procesos electorales. Entonces ya tenemos todavía, y además, y queremos incorporar más, hay un ministerio público, ¿ah?, que es el encargado digamos, investigar los hechos constitutivos de delito. Pero el punto es que, claro, el Ministerio Público es un órgano que yo denomino en la academia, ¿no es cierto?, es un órgano, no es un órgano propiamente tal de relevancia constitucional, o sea, podría estar en la ley simplemente, ¿no es cierto?, y cumplir sus funciones. Pero hoy día, en la actual Constitución, está incorporado como un órgano constitucional propiamente tal. Sí, incluso antes de Montesquieu, John Locke había hablado también, ¿no?, de la separación de poderes. Montesquieu retoma, ¿no?, las ideas de John Locke, y en su momento John Locke trató también de la existencia de algunos órganos que hoy día les podríamos decir desconcentrados. En ese momento no se tenía tanto la noción, pero No, sí dejaba entrever que podían existir otros órganos distintos, ¿no?, a los poderes que en ese momento él planteaba que no era, ¿no?, la tripartición exacta que luego nos llega de Montesquieu, porque pues no llega a claro. explicar quizá un poder judicial autónomo. Hay Pero una obra interesante de Charles Eisenman, que es un jurista francés de principio del siglo XX, que precisamente muy en consonancia con Kelsen, con Hans Kelsen, hace un análisis de esto. Charles Eisenman es un autor, y lo mismo también plantean Carl Schmitt y Oriu, plantean este tema de una división que va más allá de los tres poderes clásicos, tradicionales del Estado. sí, se trata de eso, ¿no?, de no concentrar todas las funciones de un Estado, ¿no?, en una sola persona, que es de donde veníamos y desgraciadamente donde en algunos países pues sigue existiendo eso, porque pues hay constituciones nominales, pero no realmente eficaces. Ahora, me llama la atención el hecho de que en Chile, conforme a la constitución actual, tienen el control previo de leyes y de tratados internacionales, me imagino, ¿no? En otros países eso pues no se ha podido introducir. En algún momento en España tuvieron el control previo de leyes orgánicas, en México En no hay Francia control. también. Francia también. En México, por ejemplo, no hay control previo porque pues, se ha entendido que puede ser vista como una intromisión, ¿no?, a la actuación del legislador. Ese control previo en Chile se hace requerimiento, me imagino que del mismo legislador o del ejecutivo. ¿Cómo es la dinámica del control previo? Claro, no, hay un control previo obligatorio que es respecto de las leyes orgánicas constitucionales, respecto, antes de su promulgación, desde luego, de las leyes interpretativas de la Constitución y de las normas de tratados internacionales que tengan relación con las leyes orgánicas constitucionales. Ese sería el control previo obligatorio, o sea, cada vez que el Congreso está tramitando esto y tramita normas que son de naturaleza orgánica constitucional, antes de la promulgación y una vez que está concluido el debate, etcétera, tiene que remitir al Tribunal Constitucional para este control previo. Pero además está el control previo ya a requerimiento parlamentario o presidencial. Hay que recordar que, bueno, en Chile, lo mismo que en muchos países latinoamericanos que son presidencialistas, el presidente de la República es colegislador, y en consecuencia el presidente de la República puede perfectamente requerir, o sea, desde luego tiene iniciativa legislativa, tiene iniciativa exclusiva legislativa, y puede requerir además
estas materias, ¿no es cierto?, eventualmente cuando estima que en la tramitación un proyecto de ley es inconstitucional. Lo mismo los parlamentarios pueden requerir al Tribunal Constitucional para que declare que un determinado proyecto, determinadas normas de un proyecto de ley son inconstitucionales. Entonces, eso desde luego sí ha generado mucha crítica por parte del sector político, porque ahí viene la famosa crítica que no debiera ser crítica, que puede ser una virtud, que es lo contramayoritario, en el sentido de que el tribunal en el fondo vela, ¿no es cierto?, porque una mayoría no arrase los derechos de una minoría o no arrase los derechos fundamentales. Claro. Eh, Y en ese sentido también, sí, claro, vela en ese caso porque la democracia no sea la democracia de las mayorías, ¿no? Hay que también ver la democracia de las minorías desde la perspectiva de sus derechos. Pero en relación al binomio también Tribunal Constitucional, juez ordinario, ahí, ¿qué papel tiene el juez ordinario en el control de constitucionalidad? Al recurso de amparo, juicio de amparo en México, en Chile se llama recurso de protección, es un proceso que lo llevan a cabo la justicia ordinaria, lo lleva a cabo el Tribunal Constitucional de manera concentrada como en Europa. Y otra duda que me queda es, ¿puede el juez ordinario inaplicar una norma en el caso concreto si entiende que es contraria a la Constitución, o tiene que paralizar el proceso y elevar la duda al Tribunal Constitucional? Sí, a ver, en Chile existe efectivamente desde el año 1976 el recurso de protección, que es el amparo de derechos fundamentales. No existía antes. Antes de eso, el amparo, como se denomina en el derecho comparado. Y bueno, desde el 76 está entregado al conocimiento en primera instancia, por decirlo de una manera, a las cortes de apelaciones. Hay 17 cortes de apelaciones a lo largo del país, y la apelación de la resolución de la Corte de Apelaciones respecto del recurso de protección lo conoce la Corte Suprema. De manera que normalmente quien establece la doctrina finalmente del recurso de protección es la Corte Suprema. Ahora bien, en materia de inaplicabilidad, como me plantea, respecto de preceptos legales, la inaplicabilidad está concentrada en el Tribunal Constitucional. O sea, es el Tribunal Constitucional el que tiene el control concentrado de constitucionalidad de las normas y de los preceptos legales, y en consecuencia la única vía para poder declarar inaplicable es que en una gestión judicial pendiente, en una gestión judicial que se esté tramitando, ¿no es cierto?, las partes o el juez requieren al Tribunal Constitucional la inaplicabilidad de él o los preceptos legales que al aplicarse eventualmente en esa gestión judicial puedan provocar un efecto inconstitucional. Entonces es el Tribunal Constitucional quien resuelve esto. Y en ese binomio Suprema Corte, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, ¿ha existido algún choque de trenes? ¿Puede el Tribunal Constitucional revisar las decisiones de la Corte Suprema? Sí, no solamente la Corte Suprema ha existido. Choque de corte sí, o sea, lo ha existido en algunas causas. Y también, desde luego, muchas veces, porque hay un vacío ahí, muchas veces, que pasó también en España, algunos tribunales inferiores simplemente no toman en consideración lo resuelto por el Tribunal Constitucional y aplican igualmente el precepto legal que las partes han cuestionado, ¿no es cierto?, y han solicitado su inaplicabilidad. Entonces ahí se produce un problema. ¿Cuál es el punto acá? Yo lo he tratado en algún artículo y lo he hecho presente, haciendo una interpretación de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es obligatoria. Pero no hay una norma ni constitucional, ni legal, ni en la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional que establezca que los tribunales ordinarios de justicia estén obligados a respetar y acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Entonces, ese es un problema. Normalmente sí, lo hacen, pero muchas otras veces
a veces, ¿no es cierto?, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones simplemente omiten, ¿no es cierto?, y aplican igualmente. En el 2007 hubo una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en España y precisamente ese fue un punto que quedó expresamente establecido, que las decisiones del Tribunal Constitucional son de obligatoria aplicabilidad por parte de los órganos que forman parte del Poder Judicial, ¿no? Porque igual se creaba mucha problemática y también quedó claro que el Tribunal Constitucional era el único que podía determinar el ámbito de su competencia. Esa ha sido una reforma muy interesante y de mucho impacto en el funcionamiento, ¿no?, del Tribunal Constitucional y del amparo en España. Ministro, no quisiera no aprovechar ese espacio que tenemos encantado, hoy. Encantado, no hay problema. Quisiera preguntarle sobre esta gran práctica que está llevando a cabo Chile. Es paradigmático no solo para la región, sino creo que para todos los estados constitucionales de derecho, ¿no? Esta corte constituyente, que ha sido una corte constituyente de avanzada, ¿no?, que se ha empezado en Chile desde ese plebiscito del año 2020, en donde de manera abrumadora un alto porcentaje de la ciudadanía chilena vota a favor de instalar una constituyente y darse una nueva constitución, una nueva norma suprema. Hoy, como ya lo mencionó, 4 de julio es el día en que se ha entregado, ¿no?, la propuesta del nuevo texto constitucional y en unos meses estaremos atendiendo los resultados de ese, no sé si le llaman referéndum, plebiscito, de esa consulta de cierre, ¿no?, para que decida la ciudadanía si va a entrar en vigor o no esa constitución. ¿Qué destacaría usted de este proceso constituyente? Por ejemplo, en México ha llamado muchísimo la atención que se hable de democracia paritaria, ¿no? Eso es algo que se ha venido construyendo de la mano del Tribunal Electoral y del legislador en México, esa democracia paritaria como un piso y no como un techo. Se habla de inclusión, ¿no?, de un Estado pluricultural, plurinacional, y pues a mí también me llamó la atención que en su momento esa esa convención, perdón, estuviese presidida por una mujer, creo que una mujer indígena, y pues esto daba, ¿no?, una visión hacia el mundo de que en Chile se está reestructurando desde las bases el concepto de democracia y de inclusión. ¿Qué nos podría comentar usted sobre lo que se ha tratado, cómo ha quedado el texto, el fondo de esta nueva constitución en esta materia de inclusión? Bueno, es un tema bastante más polémico el tema digamos, la constitución de la convención en cuanto a su composición, sobre todo. Muchos habrían preferido que este tema hubiese sido zanjado por los órganos, por los poderes constituidos, el poder constituyente derivado en la propia constitución, pero bueno, se optó por una forma de asamblea constituyente, convención constitucional en realidad, porque en estricto rigor ellos no ejercen el poder constituyente, sino que porque el poder constituyente está radicado en el pueblo y es el pueblo el que se va a manifestar finalmente en septiembre próximo, el 4 de septiembre, o sea, en 60 días o en 2 meses más. Y claro, en ese esquema, la verdad es que el texto que finalmente ha salido es un texto tremendamente extenso, son 300 y tantas artículos ya en el texto definitivo que se va a plebiscitar, y, y la verdad es que hay muchas imprecisiones todavía. Ya los expertos han señalado que tendrán que, en el evento de que se apruebe, tendrán que dictarse muchas leyes adecuatorias de esa nueva carta fundamental, lo que va a ser muy complejo. Hay muchos órganos nuevos que se crean, muchas atribuciones, y eso va a significar eventualmente muchos conflictos entre órganos y contiendas de competencia, etc. De manera que
Creo que ahí hubo, digamos, faltó más bien, digamos, una armonización más racional del texto. Y también lo que se ha criticado mucho es que, bueno, más bien había un gran sector político que tenía mayoría y que de alguna manera otros sectores minoritarios quedaron en una situación de no poder efectivamente expresar sus opiniones y sus propuestas en esto. No es un tema pacífico. El plebiscito de salida no va a ser un tema pacífico. Creo que estamos viviendo una crisis política ya desde hace algunos años, fundamentalmente a partir del 2019, cuando el origen de esta constitución fue básicamente un estallido, no solamente social, sino que hubo un estallido violento, muy violento, que está en la base de todo esto. Entonces, el tema, insisto, para ser bien honesto, no es pacífico, no es un tema que se resuelva de manera fácil, y además las perspectivas, ¿no es cierto?, de apruebo están un poco en discusión por las encuestas, etcétera. Y claro, se dice que tuvo el plebiscito del apruebo inicial tuvo una aprobación importante, pero hay que considerar que esto se realizó en medio de la pandemia, que no llegó al 50% el electorado que votó, de manera que efectivamente hay un 50% del electorado que no participó en esto, y por lo tanto eh, la fotografía no es efectiva. Y hay otro punto también muy discutible, porque se entregó la redacción en el propio texto de la reforma y del llamado a convocatoria de plebiscito como una hoja en blanco, ¿ah? Lo que es muy riesgoso precisamente para las garantías de un Estado constitucional de derecho. Ese es un tema Y muy... ahí, si no me equivoco, Chile puso una cuestión que nos llamaba la atención, ¿no? Decía, el poder constituyente tiene estos límites que no se van a poder modificar, como materias intangibles que se hacen a partir de una reforma a la Constitución en ese momento, ¿no? Claro, eran cuatro puntos, que fueron un régimen democrático, etcétera, el tema de los tratados internacionales, pero el no mantener la tradición constitucional, no me estoy refiriendo solamente a la Constitución de 1980, que fue la Constitución dictada durante la dictadura, a partir ya de los años del 1989, luego el 2005 y hasta el día de hoy, de esa Constitución solo queda un 22% vigente. Todo el resto fue modificado total y completamente. Ha tenido 256 reformas la Constitución. Entonces ya no se puede, ya muchos dicen, ¿no es cierto?, que no se puede hablar de qué es la Constitución de Pinochet. De hecho, esa Constitución del 2005, que fue llamada por el presidente Lagos la Constitución del Bicentenario y la Constitución Democrática, la firmó él, un presidente democrático. Entonces, la verdad es que sí, aparentemente en algunos sectores uno puede ver este evento que está ocurriendo, este suceso que está ocurriendo como algo interesante, pero para los que estamos en este país lo vemos con preocupación. Sí, qué difícil, ¿eh? Que se ponga en esa tesitura luego de, sí, ¿no? Aprobar un texto de más de 300 artículos. Va a tener que haber aquí una labor de pedagogía cívica inmensa si se quiere que realmente la población entienda qué es lo que está votando en esa democracia plebiscitaria. Espero que pues, la decisión que se tome en Chile sea lo mejor para este gran país. Yo admiro mucho a su patria, tengo grandes amigos y amigas allá y pues auguro que puedan tomar la mejor decisión
para la democracia y para las libertades. Ha sido un honor, un placer el poder haber mantenido esta conversación con usted, ministro Vázquez Márquez. Le agradecemos muchísimo desde la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su valioso tiempo. Sabemos que pues, por sus ocupaciones, por su cargo, es difícil, ¿no?, encontrar un hueco en la agenda para hablarnos sobre este tema que es tan importante para nosotros, para nosotras, conocer cómo funcionan otros sistemas y más aún sistemas que han sido paradigmáticos para la región. Esperamos seguir contando con usted en futuros eventos de la Escuela Judicial Electoral y bueno, a quienes nos han seguido a través de nuestra transmisión por nuestras redes sociales, también agradecemos muchísimo su tiempo, su atención y les esperamos en siguientes y próximos eventos de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wendy. Ha sido muy interesante esta conversación. La verdad es que creo que más allá simplemente de este espacio, creo que es un espacio de cooperación indispensable entre los órganos jurisdiccionales latinoamericanos. Creo que tenemos mucho que aportarnos. Yo lo vi en el fantástico seminario que ustedes organizaron, que el Tribunal Electoral organizó en Ciudad de México. Fue muy rico en aportaciones y en el intercambio de doctrina, de análisis comparado, etc. Así que yo encantado de seguir colaborando siempre con ustedes. Creo que además el ambiente tan cálido que sentí, digamos, en Ciudad de México, para mí, digamos, es un aliciente de poder seguir colaborando de todas maneras con el mayor entusiasmo y con mucho orgullo de poder aportar hacia ustedes también.